Vamos a ver el comportamiento del circuito del experimento anterior. En esta gráfica de tiempo tenemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, el tiempo de conducción y el tiempo de corte, el tiempo de corte y el tiempo de conducción. Vamos a obtener el área. El voltaje de entrada por el tiempo de conducción es igual al voltaje de salida por el tiempo de conducción de quien lo produjo. Este es el tiempo de conducción del de salida, pero lo produjo este tiempo de corte. Durante este tiempo de corte es cuando se transfiere este voltaje T off. Entonces el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por el quebrado T on entre T off. Ahora vamos a definir el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo se define como el tiempo de conducción entre el tiempo de conducción más el tiempo de corte. Pero el tiempo de conducción y el tiempo de corte nos genera el tiempo total, T mayúscula. Esto es igual a T on entre T. Vamos a despejar T on. T on es igual a delta T. Entonces podemos sustituir T on en la ecuación 2 en la ecuación 1. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada entre T on y T on, aquí está despejado, es igual a delta T. Y ahora nos falta T off. Vamos a obtener T off. Este segmento de recta es igual a todo el segmento menos este trozo. Esto es igual a T menos T on. Sustituyendo la ecuación 3, que tenemos que T off es igual a T menos T on. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, que multiplica delta T, T menos T on, pero T on es igual a delta T. Delta T. Esto es igual al voltaje de entrada, delta T entre, factorizamos T, 1 menos delta. Finalmente, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada que multiplica a delta entre 1 menos delta. Aquí está. Esta es la ecuación que nos interesa analizar. Vamos a analizar qué sucede con delta cuando vale 0.5, qué sucede con delta cuando vale más de 0.5 y qué sucede con delta cuando vale menos de 0.5. Voy a quitar esta información para concentrarnos en lo que vamos a obtener. Reescribo. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada que multiplica delta 1 menos delta. Si delta es igual a 0.5, entonces el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada entre 0.5, 1 menos 0.5 es igual al voltaje de entrada entre 0.5 entre 0.5 y esto me da la unidad. Entonces, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Cuando delta vale 0.5, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Vamos a analizar el voltaje de salida cuando la delta ahora es mayor
que 0.5. Por ejemplo, si delta es igual a 0.6, ¿qué tenemos? El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, 0.6, 1 menos 0.6. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, 0.6. 1 menos 0.6 es 0.4. Esto es igual al voltaje de entrada entre 1.5 por 1.5. 0.6 entre 0.4 me da 1.5. Entonces, el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada cuando delta vale 0.6. Cuando delta vale 0.5, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Finalmente, ¿cuánto vale el voltaje de salida cuando delta es menor que 0.4? Que 0.5, por ejemplo 0.4. ¿Qué tenemos? El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, que multiplica a 0.4, 1 menos 0.4, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, 0.4 entre 0.6, entonces el voltaje de salida es igual a 2/3 el voltaje de entrada. Entonces, cuando delta es menor que 0.5, el voltaje de entrada, el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada. Aquí tenemos un circuito que nos permite tener voltajes mayores al voltaje de entrada, voltajes menores al voltaje de entrada y voltajes igual al voltaje de entrada. Muchas gracias.